Un escándalo nacional que ha generado condenas transversales. Eso es lo que acaba de ocurrir con amenazas que llegaron a numerosos congresistas, más de 100, para que no continúen el proceso constituyente ni se hagan cambios de ningún tipo. En gran medida son amenazas, algunos acusan que podrían ser incluso de muerte, que se han visto como creíbles porque fueron con los datos personales de donde viven y en algunos casos algunos dijeron que a sus familiares los amenazaron de sectores anónimos, pero se creen cercanos a la derecha por cómo está escrito en las amenazas, en contra de numerosos congresistas, principalmente de izquierda, de centro y de centro derecha, en los cuales se amenazó a ellos personalmente porque quieren continuar el proceso constituyente. Aparentemente a los que no han sido amenazados son los republicanos, entonces uno puede más o menos asumir dónde viene esto. Y vamos a ver un poco todo esto, a la vez que esto está generando un efecto contrario en que se está consolidando un nuevo proceso constituyente como respuesta a estas amenazas, y también Matamala se ha declarado podríamos decir, un poco deprimido, podríamos verlo un poco desanimado post plebiscito y hizo una advertencia de lo que se viene si no hay cambio. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores MG Fado y NAPG que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Amenazas. Eso es lo que estamos viendo como una muestra más de la violencia y la polarización que crece más en Chile. Porque acaba de llegar una serie de amenazas a más de 100 diputados, y especialmente dentro de la izquierda, la centroizquierda y la centroderecha, se ha amenazado principalmente las figuras de Chile Vamos, porque se ha hablado bastante la idea de que una vez que ganaba el rechazo empezaba un nuevo proceso constituyente. En gran medida no es nada nuevo, porque incluso gran parte de la propuesta que logró que el rechazo arrasara por tanto no era dejar todo igual, sino que era rechazar para reformar. Un poco el discurso que se da y que logró conseguir muchos adherentes, entonces simplemente como que están haciendo lo que prometieron en campaña, ¿no? Y en medio de eso llegaron amenazas contra numerosos legisladores, principalmente de la centro derecha y de la centro izquierda, que dice lo siguiente. Y cito, porque esto iba de la mano también con las direcciones personales de todos y cada uno de los congresistas a los que les llegó su amenaza. Cito, les escribo para recordarles que como soberanos y jefes suyos, el domingo 4 de septiembre fuimos a votar un plebiscito en el que rechazamos su borrador de nueva constitución. Ese rechazo los incluye a ustedes que a puerta cerrada a fines de 2019 decidieron someternos a 2 años de incertidumbre y violencia. Nos obligaron a ver un espectáculo decadente dado por los ilegítimos convencionales que terminaron entregando un mamarracho reflejo de su mediocridad. Ya nos vamos dando cuenta por cómo esto está escrito, de qué sector viene esto, pero lo vamos a analizar un poco más al final. Nosotros hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual constitución. O sea, ni siquiera un cambio, o sea, todo dejarlo igual. Insisto, ya nos vamos haciendo una imagen por cómo está escrito y el mensaje de dónde viene esto. Han demostrado ser traidores e incompetentes. No han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes. La verdad sea dicha, ustedes no están a la altura de sus cargos, tampoco están legitimados ni autorizados para imponernos reformas o procesos constituyentes. El pueblo los repudia, no les cree y no les hemos dado ninguna autorización para hacer reformas ni plebiscitos. Es bueno que lo entiendan, la soberanía la ejercemos nosotros, tenemos derecho a manifestarnos y si es necesario estamos dispuestos a explicarles personalmente que están violando nuestra voluntad al desobedecer el contundente rechazo a su nueva constitución. Ustedes han demostrado reiteradas veces su inoperancia. Y lo que dice es que el Congreso nos pertenece a nosotros, no continúen usándolo para su propio beneficio. Si debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo. Esperando lo hayan comprendido una vez y comiencen a respetar a sus soberanos, les envío saludos. Esto de manera anónima, pero al lado de eso también la dirección personal de cada uno de los congresistas a los que se le envió esto personalmente, y algunos han acusado que le han llegado también amenazas a los familiares de. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viendo el mensaje de fondo y tomando en cuenta que amenazaron a prácticamente todos los sectores políticos, exceptuando a los republicanos, se ve más o menos de dónde viene, porque en la amenaza incluso hay críticas con la idea de reformar la constitución actual. Entonces, el único sector que habla de no cambiar nada, dejar todo igual y que usa ese tipo de lenguaje del mamarracho, dar el tema a todo ese tipo de lenguaje, es ese sector principalmente que votó rechazo en primera instancia, en el primer plebiscito, usualmente cercano a los republicanos, a Kast,
y el sector de la derecha más dura, ¿no? Porque cuando hay amenazas de distintos sectores hay que ver cómo está escrito. Por ejemplo, si fuera un sector de centro, lo escribirían distinto. Si fuera, por ejemplo, afines al partido de la gente, por ejemplo, hablarían más del duopolio o los poderosos de siempre. No está ahí el lenguaje. Cuando son de izquierda habla más del pueblo, los neoliberales, el imperio, los opresores. No está ahí el mensaje. Entonces, por la forma en que está escrita se nota de dónde es. Y al mismo tiempo las amenazas llegaron a prácticamente todos los sectores del Congreso, menos a los republicanos aparentemente, por lo que se informa. Y en medio de eso, vemos que también hay una crítica ante la idea incluso de cambiar la Constitución en una sola parte que sea. Entonces, está mal ese tema de las amenazas y tomando en cuenta que ya sectores cercanos al Partido Republicano, como el caso de Pancho Malo, han hecho ya amenazas en persona y han un poco funado y acosado, copiando un poco las estrategias bastante violentas de la izquierda, a sectores de la centro-derecha, RN y la UDI, por este tema de que ellos quieren que no se cambie absolutamente nada de la Constitución, ni ningún proceso ni nada, aunque la mayoría de la gente sí quería cambios porque hay problemas reales que cambiar, como el corporativismo, el centralismo, hay muchos temas de la corrupción, hay temas que sí tienen que ser cambiados y que eso no significa que no se deberían cambiar. La propuesta de la prueba era pésima, pero eso no significa que todo esté perfecto. Bueno, tomando en cuenta todo eso, podemos más bien asumir que eso justamente viene de ese sector. Y en gran medida esta amenaza ha tenido un efecto contrario, porque por un lado, la centroizquierda por el rechazo se estaba yendo a la idea de que, bueno, todavía no hay que hacer los cambios más adelante, o sea, está poniéndose un poco esa idea de dejar las cosas como están, pero como efecto rebote de esta amenaza, muchos sectores que estaban en la duda se están poniendo aún más firmes en la idea de cambiar la Constitución y que no van a ceder ante estas amenazas. Y esto ha sido condenado de manera transversal. Un ejemplo, el caso del diputado Johannes Kaiser, que vamos a ver que los republicanos lo volvieron a incluir en su partido luego de que hizo una defensa del golpe de Estado y del pinochetismo, pero él dijo, y cito, condeno sin ambages a quienes han amenazado a miembros del Congreso. Chile no se merece la violencia en las calles, no se merece la violencia delictual, no se merece la violencia en la Araucanía y no se merece seguir siendo red del termocelafismo político. Y más allá de las diferencias que uno pueda tener con él, y en este canal lo hemos criticado duramente por parte de sus declaraciones, tiene toda la razón en esto. Y en gran medida también se nota por cómo está escrito que a él no le llegaron las amenazas, ni tampoco a su sector político, porque por cómo está escrito eso y contra quienes se dirigió, sumado a los antecedentes de ya el acoso en calle y en territorios que han hecho esos sectores, copiando un poco lo más nefasto a nivel territorial de la izquierda, haciendo las mismas estrategias que hace la izquierda radical, la derecha radical haciendo lo mismo, es evidente de que el sector político vino esto. Y hay que tomar en cuenta algo, por más que mucha gente cuestione, por ejemplo, estructuras constituyentes, la amplia mayoría de este país, con justa razón, quiere que se den cambios. Hay problemas muy reales, hay problemas de centralización, de corrupción, de corporativismo, hay problemas como los sueldos vitalicios de los presidentes, hay problemas también con respecto a normas como la ley de pesca, que son estructuras corporativistas, hay una serie de problemas también con los precios altísimos, que son también por una serie de regulaciones, de concentración económica, que sea también por intervenciones estatales, hay una serie de cosas que tienen que ser cambiados y el sistema actual tiene serios problemas que requieren modificación. Entonces esa amenaza, además de decir que no se puede cambiar absolutamente nada, ni siquiera hacer modificaciones en la Constitución actual, ya ni siquiera de pasar a un proceso constituyente, de cambiar la Constitución, ni por expertos, no, sino que ni siquiera se puede modificar la actual, es una locura. Es una locura y probablemente es una cosa que viene de los sectores más reaccionarios y duros dentro de la derecha más dura, ¿no? Y por eso también se dan estas condenas, por ejemplo, de Johannes Kaiser y de esos sectores más duros de la derecha, porque es más bien evidente que la amenaza vino de ese sector. Pero más allá de eso, y de esa mentalidad de querer dejar todo igual, que bueno, se nota también un poco por las condenas de dónde viene esto. En el caso de Kaiser, que lo mencionamos, no es porque sí, sino porque también tuvo una fuerte controversia, muy fuerte, con Carmen Hertz del Partido Comunista. Como podríamos ser los extremos de un lado con otro peleándose. Y es porque él salió haciendo una defensa de lo que es el pinochetismo, como también del golpe de Estado en 1973, lo que llevó a la dictadura de Pinochet, y hubo un enfrentamiento muy fuerte con la diputada Carmen Hertz, que es defensora también del otro lado extremo, y ella de una ideología genocida y totalitaria como es el comunismo. Ella dijo, he denunciado a Kaiser a Comisión de Ética de la Cámara por estar acreditado un patrón de conducta del sujeto que realiza apología a los crímenes de exterminio cometidos en dictadura, traducidos en discursos de odio en contra de la víctima y particularmente respecto al Partido Comunista de Chile. Y un poco esa es la controversia y después se fueron atacando mutuamente. Hay que dejar algo bien claro. No hay que censurar ni a Carmen Hertz ni a personas como Kaiser. Ellos tienen opiniones, que yo no concuerdo con ninguno de los dos en ellas, pero que tienen el derecho a poder decirlas. Yo creo que uno debe tener la libertad de poder decir si es comunista o si es pinochetista, más allá que creo que son dos posiciones sumamente nefastas.
Ahora, por un lado es la defensa de un régimen totalitario y genocida, como es el comunismo, una ideología que es inmoral tanto en la teoría como en la práctica y que tiene una historia de destrucción a nivel de todo el mundo. Y por otro lado tenemos la defensa también de una dictadura, apología incluso también de las violaciones de derechos humanos que se dieron ahí y la implementación de un sistema que nos tenemos actualmente, que es sumamente corporativista, con concentración en beneficio de políticos y que tiene serios problemas, que analizaremos también todas las semanas los días domingos. Porque vamos a analizar también la constitución actual para hacer la comparación de lo que tiene bueno y lo que tiene mal. Entonces, no son posiciones correctas, ni una ni la otra. No lo son. Pero de todas maneras, aquí están intentando implementar estructuras de censura y no se debe hacer eso, porque aunque uno no esté de acuerdo con las posiciones de ellos, de todas maneras deben tener la autonomía, la libertad de poder manifestar esas expresiones. Las críticas a estas materias no son a través de una ley de querer censurar al que piensa distinto, sino que son luchas culturales, de poder justamente dar puntos de vista distintos y que eventualmente se puedan ver mal o bien. Un ejemplo de lo que creo que deberían pasar con esas posiciones es lo que pasa con el nazismo o el fascismo en sí. ¿Existen nazis a nivel de distintos países? Claro, existen, pero está tan mal visto. Está tan justamente desprestigiado, con justa razón, y tiene también una tan mala imagen que la gente que dice eso automáticamente hace suicidio político y por otro lado tiene un rechazo cultural tan potente como corresponde que es impracticable que puedan tener cualquier tipo de influencia real, a menos que se intenten camuflar como otra cosa. Con el comunismo, como también con doctrinas autoritarias, como el caso del pinochetismo, debería ser lo mismo, que puedan dar sus opiniones, pero que eventualmente sea tan mal visto a nivel cultural que esas posiciones no tengan una posibilidad real de tener ningún efecto. De lo contrario, si intentas prohibirlas como se ven en estas materias, lo único que logra es que después por debajo, de manera clandestina, se organicen y usualmente se militarizan y terminan siendo aún más violentas. Pero lo curioso es que luego de esa declaración de Kaiser, que él había sido obligado a renunciar del Partido Republicano, lo volvieron a meter al Partido Republicano. Qué curioso, ¿no? Como que justo después de que hizo esa defensa es como, defendiste a Pinochet, ya, bueno, ya, de nuevo en el Partido Republicano que te habíamos sacado luego de las declaraciones controversiales asociadas a mujeres que hizo en el pasado. Curioso, curioso, ¿no? Bastante curioso. Y en medio de todo esto, más allá de las amenazas, también vemos que Matamala ha dado su opinión post plebiscito, que él en realidad se quedó bastante callado cuando fue el resultado de la elección inmediatamente y cuando lo vimos en vivo dentro de los resultados del plebiscito no se veía muy feliz, se notaba para qué lado el que tiraba quería más bien que ganara él el apruebo. Pero de todas maneras ahora lo que él menciona es que en realidad esto no es un voto que asegure un resultado a largo plazo, sino que es casi un voto castigo contra Boric y que la gente muchas veces en Chile, para bien o para mal, no vota tanto a veces por ideología, sino como en contra de algo. Votaron en contra de Boric, votan por el rechazo. Votaron en contra de Piñera, votaron por la extrema izquierda. Votaron en contra de Bachelet y salió Piñera después. Y así es como ir en contra de algo entonces por contraposición. Pero lo que él advierte, y esto es verdad, es que los problemas de fondo y los cambios que hay que hacer, aunque los cambios que él propone no son los mismos que mencionamos en este canal, pero cambios de todas maneras, no han desaparecido, que esto no significa que todo esté bien, y efectivamente no lo está, la situación del país sigue en decadencia y hay que hacer cambios sustanciales, y esta idea como se ve en esa amenaza de aparentemente un sector, principalmente probablemente cerca de los republicanos, de dejar todo igual, es una mentalidad sumamente nefasta. Hay problemas reales y necesidades reales, y eso Matamala tiene toda la razón, que requieren soluciones. Ahora, las soluciones que da Matamala no creo que sean las correctas, porque van por más Estado, mayor intervención del mundo político, mayor poder para el mundo político. Pero que hay problemas reales y que hay justamente necesidades que tienen que ser cubiertas y que de la misma manera se tiene que enfrentar a esos problemas, claro que sí. Y si se deja todo igual y si esa es la posición que terminan tomando los sectores que empujaron al rechazo, inevitablemente, aunque hayan ganado esta elección, van a terminar en una derrota política y cultural enorme en el corto y mediano plazo. Porque todos esos problemas de fondo que estamos viendo en este país requieren soluciones y eso requiere modificaciones importantes para el sistema concentrado económicamente corporativista, falta de descentralización y muy corrupto que tenemos en Chile. Hay serios problemas y si no se cambian las cosas, bueno, la situación simplemente va a empeorar más. Pero ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece estas amenazas, especialmente para sectores que quieren hacer cambios a la Constitución o crear una nueva, con la idea de que no pueden cambiar nada y la condena que se ha hecho a nivel transversal de esto, tanto del Partido Republicano hasta el Partido Comunista? Todo esto coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.